Buenos días todavía, ¿verdad? Sí, sí, faltan 10 minutos para el mediodía. Bueno, primero que nada, comentarles que me siento muy feliz de estar esta mañana compartiendo de nueva cuenta la mesa con Juana Karen Peñate Montejo. Y bueno, darte la bienvenida a la UNAM, Juani, ya no en un recital como el Festival de las Lenguas de América, que hace años estuviste por acá en 2 ocasiones, y ahora pues celebrar este cierre del 26º coloquio de doctorandos en estudios mesoamericanos. He tenido la oportunidad a lo largo de la semana de integrarme como público para escuchar a los futuros doctores en estudios mesoamericanos, y quiero felicitarlos a todos. Sus exposiciones han sido muy enriquecedoras, y justo también creo que este coloquio, que evidentemente tiene que ver con una forma de socializar el conocimiento, de una forma colectiva justamente de ir entretejiendo el conocimiento, pues también a los doctores que han ido guiando el trabajo, que han ido leyendo los diferentes procesos de investigación que tiene cada uno de ustedes. Felicitarlos a todos, porque pues es un esfuerzo muy grande. Algunos de los compañeros provienen de pueblos originarios, y eso pues es una enorme alegría que nosotros estemos ya ocupando estudios a nivel doctorado. Bueno, esta mañana vamos a tener un conversatorio con mi querida amiga. Ahorita vamos a ir descubriendo quién es. Sé que muchos de ustedes ya la conocen, pero seguramente otros no, y también darles la bienvenida a los que nos siguen por el Zoom, ¿verdad? Y por la gente que se está conectando durante esta mañana. Es poco tiempo, es 1 hora, son las 11:51, entonces vamos a tratar de hacerlo ágil, y también de que este conversatorio oriente también algunos aspectos en los que ustedes han ido participando durante la semana, y que miren que la literatura que se está construyendo hoy en día pues tiene mucho alcance y tiene mucha presencia. La poesía también es una forma es una forma de conocimiento muy importante. Puedo leer yo la biografía de Juanita, pero creo que ella, y más que darle la palabra para que se presente, yo creo que lo primero que debo hacer, porque
evidentemente la he leído durante varios años. Desde el 2013 he seguido su trayectoria. Aquí también nos acompaña el editor que ha ido acompañando sus libros y creo que varios de sus poemas aluden justamente al conocimiento de la región de donde ella viene. Entonces, es una lengua, el chol es una lengua mayense, pero yo quisiera que Juani nos hiciera esta introducción a partir de uno de sus poemas que se llama Mi lengua. Adelante, Juani. Okolish la huele tila petelel, wubu añela elatimal, bache yubila pusikal, onyon wentig nyayon, mikuk en okolish yile, tabu choko hini tian chan miktilel, kula tianetla, ilik inyil, okolish me la huele, tila petelel, okolish me yile hini colegio de doctorados, chanti puyolon tilel. Pues muchas gracias por esta invitación. Me siento muy emocionada el poder estar con ustedes en estas actividades que ustedes están realizando. Agradezco a Monse su paciencia, agradezco al comité que de repente la comunicación no fluía, luego sí, bueno, por falta de internet en mi pueblo o en las comunidades donde vivimos, pues también la comunicación virtual de repente se vuelve complicado. Sin embargo, pues estamos aquí con todo nuestro corazón. Nuestra lengua no existe el buenos días, el buenas tardes, sino es cómo está tu corazón el día de hoy. Pues eso, ¿no? Eso es el saludo en mi lengua, en la lengua chol, que es una de las 12 lenguas que se habla en Chiapas. Y bueno, es una de las lenguas también que tiene una sexta vocal y que es también complicado porque también tiene consonantes compuestas y entonces es un poco difícil tal vez de pronunciar cada una de las palabras a comparación de otras lenguas mayas que no tienen, por ejemplo, el teyel, el ts con diéresis. Entonces se complica también el hablar esta lengua. Sin embargo, esta lengua también tiene su musicalidad, tiene su ritmo, tiene su canto. Y esta mañana vengo a compartir y espero que aporte para la investigación, aporte para que ustedes tengan ese amplio conocimiento de que esas 68 lenguas que se hablan en México, también 12 de esas lenguas se hablan en Chiapas y de esas 12 lenguas está el chol. Pues muchas gracias en primer momento y bueno, quiero compartirles para iniciar este conversatorio lo que decía Susana como la entrada de este conversatorio, leerles del libro más reciente, el que ganó el premio PLIA 2020, Danza de la Lluvia, que se llama K'chay y que salió también publicado en la antología de Voy a crecer más que el dolor. K'chay. Hinik'chan chebache ekyak mukboimos hinipanchan. Chebache shk'k'us yupyupmia che yoch'an. Hinik'chan chebache k'nk'yn ishim chemilok el tipañomil. Shikchap ishim mi sutiel chemiyochel yap'yelel. Irik'chan achp'k'ambelum yabaki mi tiechel iyilas pehpemtiak. Chap'e. Mukikashka imehlel tz'ibuben itigniyel ilik'chan. Mikmel ik'och pahpañichim. Mukikashka imehlel kpitzchokon ilohwel ilik'chan. Mikmel chetiyorelel señal chanchejini mimek'ob ibe lakbekel. Parte 1. Susurros de agua. Mi lengua. 1. Mi lengua es como las estrellas que revisten al cielo, como luciérnagas que tintinean en la oscuridad. Mi lengua es como el color del maíz amarillo cuando se asoma al mundo. Maíz morado se vuelve cuando entra en tu alma. Mi lengua es de tierra húmeda donde nace el coqueteo de mariposas. 2. Si pudiera describir la consonancia de mi lengua,
lo haría con las flores de la campana blanca. Si pudiera desnudar las cicatrices de mi lengua, lo haría en tiempos de frío para que nuestros huesos se abracen. Ukualisha abuela Susana, changola chunk el mahlel ilikchan. Muchas gracias, Susana, por seguirme, por seguir mi palabra, por seguir mi canto, que no es un canto propio, sino es el canto de mi pueblo Chol. Muchas gracias. Así es, pues démosle un fuerte aplauso porque con algo que yo he ido aprendiendo a lo largo de las presentaciones que he tenido con diferentes poetas es empezar justamente con preguntarles primero por la lengua, ¿verdad? Esta lengua, en el caso particular de Juani, pues que es una lengua originaria. También comentarte, Juani, que en este coloquio, uno de los primeros trabajos que se presentó también pertenece a un joven que está haciendo justamente estudios sobre la región Chol. Y vamos a ver, justamente hemos visto que casi todas las presentaciones hay una parte de la etnografía que corresponde a la zona y una parte de la lengua, ¿no? Y ya después la parte de la investigación. Yo ayer les comentaba que hay que acercarnos a la literatura en lenguas originarias contemporánea, porque justamente son sus mujeres. Yo me dedico prácticamente a acompañar a las poetas mujeres, y ahorita vamos a platicar qué significa eso. Y en ese sentido, hay una riqueza extraordinaria en cuanto a la descripción poética que hace cada una de las poetas de la región. Hoy en día, desde a finales de los años 80, el movimiento literario en lenguas indígenas en México empezó justamente con profesores de primaria, con profesores normalistas en varias de las lenguas que son las más difundidas, las más estudiadas, la lengua náhuatl, el zapoteco, sobre todo del Istmo, de la región del Istmo, maya peninsular y otomí. Estas han sido las lenguas que han tenido un mayor número de representantes, sobre todo escritores hombres. Y es también muy reciente, yo diría que del 2013 a la fecha, que las mujeres empezaron a asomarse en este mundo de la literatura, que ciertamente en un primer momento podemos hablar de estas descripciones del territorio, que eso es muy importante, porque también a lo largo de este coloquio se ha hablado también de qué es lo que hace un pueblo, qué características simbólicas, lingüísticas, territoriales hace la diferencia en cada uno de los pueblos. Están evidentemente los aportes que ustedes están haciendo en cuestiones muy específicas, sin embargo, si nos asomamos a la poesía, ahí también vamos a encontrar estas diferencias enormes. El territorio, hay bosques, hay ríos, hay montaña, hay selva, y esto es muy padre. Hay selva y también hay lluvia. De esto justamente Juani nos va a leer más poemas, pero ahora sí quiero leer la parte que tiene que ver con su semblanza. Ella es originaria del ejido Emiliano Zapata en Tumbalá, Chiapas, hablante de la lengua chol, como ya nos los comentó por ella misma y con un poema, ¿no?, que describe cómo es esta lengua para ella. Ella, aparte de ser poeta, es promotora y gestora cultural en su municipio. Su formación es como abogada, estudió Derecho en el Centro de Estudios Superiores de Tapachula, Chiapas, que este centro pues evidentemente no está cerca de su comunidad. Y bueno, ella a lo largo también de su trayectoria ha realizado diferentes diplomados en creación literaria en la SOGEM y de fortalecimiento en liderazgo de mujeres indígenas y afrodescendientes por la UNAM. Este diplomado ha sido también un respaldo muy importante para diversas mujeres. Ellas tienen que presentar un proyecto que a lo largo de su estancia
en la Ciudad de México y en algunas instalaciones del PUIC, desarrollan ese proyecto de manera colectiva, una especie también como de este coloquio en donde todas se reúnen para ir hablando de la propuesta que tienen y entre todas van comentando su experiencia. De estos proyectos, pues hay un libro que se ha publicado cada año. Y también cursó el diplomado virtual de producción de documentales en el Instituto Mexicano de Cinematografía y participó en el taller de producción radiofónica impartido por la UNAM. Ha publicado poemas en forma bilingüe en la revista Nuestra Sabiduría, coautora de Palabra Conjurada. Este libro también es muy importante porque a partir de la publicación de este libro, varias autoras, entre ellas Ruperta Bautista, han manifestado que para ellas es el inicio propiamente de la literatura en sus lenguas, en tzotzil y en el caso particular del chol. Ahorita le vamos también a preguntar que nos comente la importancia de Palabra Conjurada. Y bueno, los libros que tenemos aquí enfrente, que los hemos colocado para que ustedes los puedan observar y más adelante si gustan adquirirlos. También comentar que su obra ha sido traducida al inglés, al portugués y al italiano. Ha participado en diferentes festivales culturales, literarios a nivel local, estatal e internacional. En 2 ocasiones aquí mismo, en uno de los festivales más importantes que tiene nuestra Universidad Nacional, que es el Festival de Poesía Carlos Montemayor, Las Lenguas de América. Y también en el más reciente que se hizo en el Palacio de Bellas Artes, junto con otras poetas también de la misma generación. Y bueno, le quiero preguntar ahora justamente que nos comente, Juani, si fueras tan amable de comentarnos, sobre todo para los compañeros, qué significó para ti salir de tu comunidad, y acudir, tener una decisión de decir quiero estudiar Derecho y luego dedicarte a la literatura, y si lo puedes vincular también con el trabajo que estás haciendo actualmente como gestora cultural. Ella dirige la Casa de la Cultura en Tumbalá. Por favor. Pues muchas gracias nuevamente. ¿Qué significó? Creo que significó el romper barreras en la comunidad. Yo creo que muchos de ustedes, si vienen de comunidades, también les platica, supongo, su mamá o su abuela, que no tuvieron la oportunidad de hablar otra lengua. Mi madre siempre fue una madre rebelde, digo yo, ¿no? Porque pues en la familia éramos que 9 hijos, de los 9 hijos, 7 eran mujeres, ¿no? O somos mujeres y 2 hombres. Y entonces mi madre, pues ella siempre tuvo la inquietud de saber hablar español porque no se podía comunicar en otra lengua más que el chol, ¿no? Entonces, y también tenía el deseo, si yo hubiera estudiado, mis ojos se hubieran abierto, ¿no? De manera literal, estoy haciendo la traducción literal, ¿no? Se hubieran abierto mis ojos, pero yo no tuve esa oportunidad. Mi madre creció huérfana de padre. Bueno, esa es otra historia, ¿no? De los padres de nuestros padres o los padres de nuestras madres. Entonces también tiene una historia. Entonces mi madre decía que a ella le hubiera encantado estudiar y abrir sus ojos. Y entonces a nosotros nos decía, yo quiero que ustedes como hijas, como mujeres, salgan a estudiar, abran sus ojos, pero sin cerrar su corazón. La esencia tiene que permanecer en ustedes. ¿Sí? Vayan a la ciudad a cometer sus errores, pero asúmanlo. Y entonces con esas palabras mi padre también, ¿no? Porque mi padre tampoco sabía hablar el español, pero él sí intentó ir a la escuela, creo que terminó 3er grado de primaria, por los castigos que él recibía en la escuela, no pudo terminar la primaria. Mi madre definitivamente no, porque pues decía su mamá de que no era mujer y no debía de aprender otra lengua, ni mucho menos ir a perder tiempo en la escuela. Y bueno, me tocó ser la hija penúltima de la familia,
Y entonces la vida ya se estaba cambiando, ¿no? Ya había escuela en la comunidad, estudié hasta 4º grado en la comunidad de Emiliano Zapata y luego me trasladé a la cabecera municipal a terminar la primaria y después la secundaria lo fui a hacer en otro municipio, Chol también, que es Tila, Chiapas. Y bueno, empiezan otras cosas, otras circunstancias, los enfrentamientos sociales, los enfrentamientos religiosos, políticos, culturales, pues también era complicado, ¿no? Entonces yo no entendía ese mundo a mi edad de 16, 17 años, yo no entendía nada de lo que estaba pasando, sin embargo, estaba sucediendo, ¿no? Entonces en el 97 surge el movimiento, surge, digamos, a nivel Chiapas es en el 94, pero en la región llega, por ejemplo, en el 97, y en el 97 yo estaba en segundo año de prepa. Y entonces mis padres se vieron afectados con este movimiento social, porque independientemente de que había un objetivo, una misión del zapatismo, allá se fue distorsionando, ¿no? Se convirtió en un choque político, en un choque ideológico, y entonces pues ya no sabíamos qué hacer. Y bueno, las historias son un poco tristes de contar, y tal vez no es el momento, tal vez sí, pero pues he reservado en muchas presentaciones de contar la historia, porque luego duele, luego te… Entonces sí he evitado un poquito de contar esa historia, ¿no? Pues fue así como me fui acercando a la lengua por una necesidad. Yo hablaba la lengua, pero no la escribía, ¿sí? Entonces, a partir del 97, 98 más o menos, entonces empiezo como a buscar, ¿no? Que si se escribía mi lengua o no. Y hago esa búsqueda porque así como ustedes no encuentran documentos, muchos documentos escritos en la lengua chol, pues yo tampoco encontraba, ¿no? ¿Dónde estaban los abecedarios? ¿Dónde estaban los alfabetos o las vocales? ¿Sí? Y entonces yo decía, ¿será que se escribe en mi lengua? ¿Será que no se escribe? ¿No? ¿Será que es la única lengua? Porque tampoco tenía conocimiento de que existían más lenguas en México, de que existían más lenguas en Chiapas. Si era algo así como que un mundo nuevo para mí, independientemente de hablar la lengua, ¿sí? En la comunidad obviamente hablábamos la lengua chol, para mí existía solo el chol y el español, ¿no? Conforme fui creciendo y saliendo de la comunidad, haciendo mi bachillerato en otra comunidad donde no era la mía, sino hablaba chol, pero también tenía otra variante, es otro de los, con lo que me enfrenté, digamos, ¿no? Es que no es igual, ¿no? Por ejemplo, decir venado, ¿no? En mi comunidad se dice me, y en Tila se decía chismay. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo que chol? Pero ¿por qué se habla diferente, no? Yo no entendía las variantes que existían en nuestras propias lenguas, ¿no? Y luego me voy a otra comunidad y me topo con que, por ejemplo, yo lechish, es que tú, ¿no? Y to lechish en otra comunidad, ¿no? Y yo no entendía esas variantes, ¿no? que tenía nuestra lengua. Y conforme fui pasando el tiempo, fui entendiendo de que nuestra lengua tenía su propia musicalidad, tenía su propio entorno y tenía su propio entendimiento y su propia profundidad. Entonces, ya en un proceso de búsqueda de un empleo, empiezo como a formarme para encontrar el alfabeto de la lengua. Y me di cuenta de que habían 6 vocales y un montón de consonantes. Y entonces empecé a hacer ese ejercicio, pero pues ya había terminado la prepa. Yo escribía poesía, pero lo escribía en español, para mí que escribía poesía. Entonces fueron muchos retos el poder salir de la comunidad, permanecer en una casa donde no es tu casa, ¿no? Donde tenías que rentar, pero a la vez trabajar para poder pagar la renta donde te quedabas, ¿no? Entonces, fueron muchos retos, sin embargo, yo creo que esos retos me sirvieron para estar el día de hoy acá frente a ustedes y compartir la palabra, compartir de que sí es posible nombrarnos con nuestra letra, nombrarnos con nuestra palabra, pero sí implica muchos retos en el camino, ¿no? Romper muchas barreras,
sobre todo para nosotras las mujeres. Y de por sí para las mujeres es muy complicado y para mujeres indígenas es doblemente complicado y sobre todo en mi generación. Ahora hay más espacios, ya hay más oportunidades, digamos, para poder estudiar y prepararnos. En aquellos tiempos no habían becas, no había nada, ¿no? Y tampoco encontrabas a compañeros y compañeras que te dijeran, oye, hay una beca aquí, hay una beca allá, ¿no? Eran otras las condiciones para poder estudiar y salir adelante. Sin embargo, estoy aquí frente a ustedes porque yo decía la UNAM, en ese tiempo en mi comunidad llegaba el nombre de la UNAM, ya cuando tenía como 7, 8 años, en mi comunidad ya aparecía la UNAM, pero yo no tenía, digamos, esa idea pues yo le decía a mi mamá, voy a ir a estudiar en la UNAM. ¿Y qué vas a estudiar? No lo sé, pero yo quiero ir a estudiar en la UNAM. No se me hizo ese sueño, pero por lo menos le digo, ya hice diplomados con la UNAM, ya recibí talleres con la UNAM, he venido a compartir con ustedes y entonces eso digo, pues son sueños que se van cumpliendo, tal vez un poco tarde, pero se están cumpliendo, ¿no? Ay, Juani, pues justo no nos pusimos de acuerdo. Juani acaba de llegar, viene directo del aeropuerto y yo de mi trabajo. Pero conozco su poesía, es una poesía que a mí me ha ido acompañando también en la vida, porque la poesía tiene muchas funciones. Y le voy a pedir que lea, por favor, Mi nombre ya no es silencio. Ya lo trae Susana seleccionado. Es este libro, Mi nombre ya no es silencio, fue ganador del primer premio allá en Chiapas, el premio Patotán. Ya no existe el libro, está agotado. Estamos pensando en reeditar el libro, porque bueno, fueron los principios de mi trabajo. Primero fue Palabra Conjurada y luego este libro que se llama Mi nombre ya no es silencio. Kaba machunichelish. Y soñil matiel mitilel tihkub. Hiniti tipniyel kinil walitishubal tiktiohlel. Ishikon itzkal matiel. Tioh yikoch kumba ityan shtanyob. Ishik. Chebache matiel. Mishun titiamlel kinil. Tiamlel kinil walitinyumel ikotyan. Chetzakila panyumil chetiyebal aklel. Tzaichuku kel ñatlel panchan. Iyopol ilikñatibal tzasuhti tiyishchulan bja. Chejini tzakaji tiñichan ñatibal. Kelel chejini. Kaba machunichelish. Mi nombre ya no es silencio. La música de la selva viene a mis manos. El ritmo del día camina en mí. Soy mujer, aroma de la montaña, firme y sencilla palabra, chol, shishik. Y como los campos, transcurro en el tiempo fluye en mi voz. Desde que nací mujer en el umbral de la noche, mi mirada se volvió horizonte, las hojas de mi destino se volvieron manantial, mi pensamiento comenzó a florecer. Desde entonces, mi nombre ya no es silencio. Este es uno hace apenas un par de semanas tuve una invitación para grabar en un programa de Canal 11 acerca de la poesía y literatura escrita por mujeres y evidentemente escogí este poema. Y es uno de los más, pensaron que era mi poema, pero no es mi poema, lo leí evidentemente en español, pero es uno de los poemas que a uno como mujer, pues te acompaña en esta lucha cotidiana, ¿verdad? Y también quiero preguntarle a Juani, justo ya mencionó a su mamá, pero también están las abuelas, están las ancestras. Y hay un poema bellísimo que también hace bello y doloroso. Creo que una de las características que cada una de las mujeres que escriben las diferentes lenguas tiene, por ejemplo, Natalia Toledo, que ella es una poeta zapoteca del Istmo, su poesía está muy vinculada a la infancia
y también al erotismo. Irma Pineda tiene una serie también paisana de Natalia, tiene toda una, es quien más libros ha publicado y en ese sentido ha abarcado un mayor número de temáticas, ¿verdad? Desde la migración, la ausencia, el territorio, que siempre hay una manera muy particular de nombrar el territorio. Particularmente la literatura, la poesía de Juani es una poesía dolorosa, muy dolorosa, que describe la vida de las mujeres y de los hombres en el territorio de la selva. Pero también hay una parte de esperanza, y ahorita vamos a ver eso de la esperanza, porque también en una de las participaciones alguien mencionó que la esperanza es una construcción permanente de vida. Y yo creo que lo que nos ha comentado hasta ahora Juani, pues nos ha revelado ese paso que ella ha seguido por la vida. Pero quiero pedirle que nos lea Ancestras. Bueno, esto lo escribí también, viene en Danza de la Lluvia. Escribí este poema porque en mi comunidad o en mi pueblo empezaron así como a migrar mucho, ¿no? Jóvenes, esposos a otras entidades de la República, y es más, en ciudades extranjeras, ¿no? En busca de mejores condiciones de vida. Pero de repente empezaron a regresar, ¿no? Digamos, ya sin vida, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió escribir un conjunto de poemas como para concientizar a los jóvenes. Decía Susana hace un rato que tengo la gran fortuna de trabajar como promotora y gestora cultural en mi municipio. Entonces tengo contacto con niños, con jóvenes, con estudiantes de nivel secundaria, de nivel preparatoria, y decidí hacer un conjunto de poemas para, según yo, hacer concientización hacia los jóvenes, que es importante la preparación, porque no queremos llegar sin aliento regresar de nuestro pueblo sin aliento. Entonces uno de esos poemas se integró en Danza de la Lluvia y Soñil Jaal. Tal vez no ha logrado su fin social, pero tengo la esperanza de que algún día, si soy constante con los jóvenes de mi pueblo, se logre concientizar para que se preparen más, que existen otras formas de cómo tener condiciones de vida, ¿no? Y en nuestras comunidades, yo creo que no solo pasa en la comunidad Chol, sino en todas las comunidades hay migración, hay comunidades enteras que ya son puras mujeres con sus hijos, o las abuelas con sus hijas, o con los nietos, con las nietas creciendo en el interior de nuestras comunidades. Y es un problema latente hoy en día esto de la migración, porque no hay condiciones en nuestras comunidades. Y bueno, uno de esos poemas es X'ascuñ. Ascuñ tiene dos significados. Ascuñ es el nombre propio en nuestra lengua, y también el Ascuñ es el hermano mayor. Entonces este poema se llama X'ascuñ. X'ascuñ. Tzintsiña jini uxluhumpel y hatzo yakin. Yati yotlel chuhuchesaya San Miguel Arcángel. Aguañip y Oshan yabaquiño lol abukyal. Jini wuch y shikop walijako y yo. Ushpeuche tzamaliyet. Tzahkeleyet. Tzaletziyet yatiñoshi shunyubul. Tachmahlel achim. Ichim laknyotiel. Hiñoshi chim anish bubutzil. Guahalish buhokol yatiñoshi oy. Yatiawuch. Antzitya chiyemlel. Tseentik ati. Wile abukyal chehash bache itiomel tie. Ya anyet ya wahnipi. Miknyatyan chaani nyahalhach
kom mi jahmel awuch. Miknyatian chaan walahap ik. Miknyatian chaan tialech ahap asa. Chaan mi kahel ahulel yikot humbuts apimel yakup. Yikot humhop ich. Shaskun, shaskun. Tanyumieti nyahal mach buhocholik, mach betiamik. Kinyach wile humhopuk el mach ochik titzima. Shaskun, shaskun. Abu lichlum, agua alum, mikahel kap, tihuhupis. Nichul mikahel kape, chaan ma anik, miktsiklen mahlel, achumbi. Shaskun. Suena las 13 campanadas desde la iglesia de San Miguel Arcángel. Tu ataúd ataviado de negro reposa tu cuerpo. Los rostros de las mujeres se lamentan. Hace 3 meses te vi partir en ese microbús descarrilado. Llevabas el morral del bisabuelo, ese morral viejo y ahumado que llevaba años colgado en el horcón. En tu rostro revelabas una leve agonía, pero me sonreías. Ahora tu cuerpo como un tronco inmóvil en ese féretro. Pienso que es un sueño. Quiero despertarme, saber que respiras, saber que vendrás a tomar tu pozol, que llegarás con el manojo de verduras en la mano, el puño de chile en tu morral. Shaskun, shaskun, recorriste un sueño sin libertad, un sueño fugaz, solo este puñado de lágrimas que ahora no caben en la jícara. Shaskun, shaskun. Tu sudor de tierra, tu agua de tierra, lo beberé a sorbos, lo tomaré en silencio y lo regaré para no seguir tu muerte. Este es quizá uno de los poemas más dolorosos. Lo que comenta Juani no es exclusivo del pueblo chol. Apenas el lunes pasado, yo soy mazahua, apenas el lunes 8, yo también venía de regreso de San Felipe del Progreso. Y ustedes saben que hubo una tragedia terrible. Cada 8 días que regreso a la ciudad, veo el camión se va vaciando justamente en Santa Fe. Jóvenes, mujeres, bajan ahí. Y bueno, pues las jóvenes y los señores que trabajan en la construcción, sigue siendo una constante en nuestros pueblos por esta economía que tenemos tan desigual y por esta también violencia, ¿no?, que se vive en el país, en donde los que estamos al margen, las condiciones todavía son más terribles para nosotros. Sobre todo en función del tiempo, me gustaría también comentarles que desde el 2013, y aquí está el editor Héctor Martínez, que también ha ido apoyando el trabajo de generaciones de poetas. La primera vez que escuché a Juani fue en la Biblioteca Vasconcelos, y de ahí me acerqué a saludarla y desde entonces he seguido su poesía. Hemos tenido la oportunidad también de presentarnos en otros espacios universitarios. Nos han invitado al ITESO en Guadalajara y en a pesar de que uno lee los poemas y de que a mí me puedan representar algo, Juani tiene su propia versión, ¿verdad? Pero finalmente en cada charla uno va aprendiendo a conocer a la mujer, a la poeta. Y bueno, también algo que quiero dar el reconocimiento a Héctor, que ha sido un gran compañero no solo de Juani, sino de otras poetas, que vamos a todos los espacios ya con una cuestión más como de comunidad, ¿no? Y gracias a él también que me ha permitido justamente hacer estas presentaciones prácticamente en todos los espacios. Algo que sucedió hace 5 años fue que me pidieron ser jurado del PLIA. El PLIA es uno de los premios
el premio más importante que se da en América Latina y que está convocado por México, por la Universidad justamente de Guadalajara y por otras instituciones, por el INALI y por otras instituciones que también deben aportar para el premio monetario, pero sobre todo para la publicación. Yo quiero comentarles que como jurado recibimos cerca de 100 poemarios, no solamente de México, sino de otros países de América Latina. Aún recuerdo el folio número 13 con el que Juani envió su poemario. Es un poemario, es una pieza bellísima que por desgracia estas instituciones de las que les hablo han pasado 5 años y no se ha publicado el poemario. Pero bueno, quería comentarles justamente esta parte del poemario y también pues que independientemente de que el poemario en físico no se encuentre y solamente tengamos un ejemplar y nuestra copia, para mí fue muy importante, así como Juani nos comenta cómo han surgido los poemas, tuvieron a bien invitarme a prologar el libro. Y este libro, les digo, fue en el 2020, en pleno periodo de pandemia. A mí me tocó leer los 100 poemarios que enviaron en mi comunidad y en la noche para poder seguir con los lineamientos del concurso. Y para mí fue una experiencia, pues fue un regalo divino poder leer estos 100 trabajos, pero particularmente el de Juani. Al año siguiente, mi hermano falleció de COVID. Y justo en esas fechas fue cuando me proponen que escriba el prólogo. Danza de la lluvia, Isoñil Hal, así se llama el poemario, y el poema que da título al poemario, es uno de los poemas más sublimes que yo haya leído. Y me gustaría, Juani, que nos los compartieras. El libro, el Isoñil Hal, para mí es tu poética. Aquí está. Ahorita también después de la lectura quizá nos dé tiempo, yo creo que sí nos da tiempo de hablar de la edición. Ahorita vamos a pasar esa parte de cómo es que se hacen estos trabajos en cuestión de ediciones. También traigo otros poemarios, ahorita se los voy a mostrar, pero sí quizá ahorita comentamos algo al respecto del poemario. Esta es una joya. Y ojalá ya se terminan los 5 años de la firma, que alguna editorial lo pudiera captar para que se publique. De cualquier manera, ahorita que termine la lectura del poema, vamos a comentar más, por favor. Bueno, también este poema que integró Danza de la Lluvia, yo creo que todos en el 2020 sufrimos alguna pérdida. Yo perdí a mi madre en el 2018, no fue por COVID, sino fue por otras enfermedades. Y bueno, pues en el 2020 pues estaba así como, pues triste también, no había vivido mi duelo. Y entonces a partir del 2018 fallece mi mamá. En el 2019 empiezo a escribir una serie de poemas dedicados a ella. El libro, bueno, el poemario se llama Tu último aliento. Entonces le robé un poemario a ese poemario, Tu último aliento, y pues le anexé a Isoñil Hal porque, pues bueno, voy a leer primero y luego les comento por qué lo nombré como Isoñil Hal, que se interpreta así como la danza de la lluvia, ¿no? Entonces, el título es así, bueno, Danza la lluvia, pues es algo infantil, ¿no? Y bueno, no es nada infantil, sino es doloroso el poemario, ¿no? Lo que decía Susana hace un rato, ¿no? Porque no solo expongo lo bonito de nuestra lengua, lo bonito de la cultura, sino también expongo ese dolor, ¿no? Esa discriminación, esa madre, ¿no? Esa mujer, ese niño, esa niña
¿no? Que llora desde su interior. Entonces, danza de la lluvia es esto. Isoñil Jaal. Chukimi mel kini pañumil, chechitsuañ aklel, chemuk ay puy titiohliel isoñil Jaal. Mikubin tisoñ Jaal, chechi febrero. Ñichul mitilel tik bañelil, chihiye mitilel chemeba hinik chuhlel, oche yom hach imukusu ñahiel. Tzakele tisoñ Jaal chechi mayo, mukña, michikña, ikchokamba pañumil, wen yom ukel yilal, chebache yom ichokben imichahel hin ik. Mikel tisoñ Jaal, Ñumel hach kushtilel, pitzil bumahnal ñataya, tiyohlil tziptzum yel kak. Mi yahlel iwut hini jaal tiktyohlel, mi yahlel hini hachachak tipamlum, muk tilow, muk timil. Anke se cheuchi, miksoni jaal likot itziptzum yel pusikal. Danza de la lluvia. ¿Qué hace el mundo en la noche gélida en el que el caracol canta junto a la danza de la lluvia? Oigo danzar a la lluvia en febrero, silenciosa se interna en mi soledad, nostálgica como cuando el alma es huérfana o cuando solo se quiere susurrar un olvido. Miro danzar a la lluvia en mayo, tormentosa, furiosa, en un cielo gris con ganas de llorar, con ganas de aventarle el coraje al viento. Veo danzar a la lluvia, efímera existencia mía, desnudez de una meditación solitaria en medio de la llama de los candiles. Caen los ojos de la lluvia sobre mi costado, cae el hacha del rayo sobre la tierra, tortura y hiere. Aún así, danzo con la lluvia junto al parpadeo de mi corazón. Okolishnaolo. Pues, ¿qué les pareció este poema? Yo, la verdad, como soy fan de Juani, y sé que a veces como estudiantes no traemos para comprar, bueno, y de hecho el poemario no existe físicamente, ni está publicado ni nada. Yo le saqué unas copias y traje 20 juegos en su versión al chol y al español, por si alguno de ustedes quiere quedársela y después hasta pedirle en la copia la dedicatoria. Juani, nos queda buen tiempo. Quiero ahora pasar a algo que ayer y en estos días me ha llamado mucho la atención. Juani tuvo a bien, y si hay preguntas por parte de la audiencia en redes, en el Zoom, con mucho gusto, si me las pueden traer acá, las comentamos. Traje, te comento que algunas de las investigaciones que están haciendo los compañeros tienen que ver con los tejidos. Para mí, algo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años de leer poesía en lenguas indígenas es que el ejercicio literario o de escritura que hacen los poetas, los escritores, tienen con esa búsqueda de quiénes son, ¿no? Ellos van refrendando, resignificando su ser como alguien perteneciente a una cultura y a una lengua en específico. De ahí justamente la parte de la resistencia con la literatura en sus propias lenguas y esa búsqueda que han tenido algunos poetas de algunos pueblos en cuanto a buscar sus propios géneros literarios y que no sean concebidos solo desde manera occidental, ¿no? Esta es una investigación de largo aliento de los propios escritores. Hoy en día también la presencia de los textiles, no solamente como una investigación de por qué se teje, por qué se usa, es también parte de la identidad de los pueblos. Yo recuerdo que en una ocasión, Juani, tú comentabas que ni siquiera el vestido nos dejaron, ¿no? Juani tuvo a bien en alguna ocasión regalarme este bordado, esta blusa,
y que yo la utilizo realmente poco porque es para mí un regalo muy importante, y entonces siempre la trato de cuidar mucho, y cuando nos encontramos en algún viaje y tenemos alguna presentación, la coloco, pero hoy no la quise portar porque quise más bien mostrárselas. Ayer antier creo, uno de nuestros compañeros hablaba sobre los textiles Mazahua, y justamente por eso también traje mi chaleco bordado, ¿no? Porque esto también es motivo de orgullo para nuestros pueblos. Y yo quiero pensar que es más para las mujeres, porque los hombres, como tienen que salir a trabajar a las ciudades, pues evidentemente ya no se usa el pantalón de manta, a menos de que seas de Puebla y estés en todas estas regiones, ¿no? Con otro tipo de actividades. Pero las mujeres sí, las mujeres tratamos por lo menos de tener algo simbólico. Yo quisiera preguntarle a Juani, que ella está aquí presente, ¿verdad? Que nos comentaras qué pasa con ese vestido, en fin, que nos comentaras algo al respecto. Bueno, nuestra cultura pues ha sufrido, como en todas las culturas, ha sufrido explotación, digamos, ¿no? Y la cultura chol no fue ajeno a esas explotaciones, ¿no? Entonces, contaba mi abuela, contaba mi mamá, mi abuela murió a los 100 años, 101 años, y nos contaba, pues ella sí portaba su enagua, pero que en un momento les había despojado su indumentaria, ¿no? Entonces, ¿por qué les habían despojado su indumentaria? Porque trabajaban en fincas cafetaleras, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres fueron mozo en las fincas cafetaleras en la región, y entonces a ellos les obligaban portar la ropa que portamos ahora, ¿no? La mayoría. Y les quitaron, pues, que se vestieran, a los hombres que no se vistieran con sus calzones de manta, ¿no? A las mujeres que no se vistieran con su enagua, con su blusa, sino pues les daban la ropa, ¿no? Pero a la vez esas ropas lo pagaban con trabajo, ¿no? Y bueno, también les prohibieron hablar la lengua, les prohibían comer la comida que ellos preparaban, ¿no? Les prohibían todo, prácticamente todo, ¿no? Y por eso nuestra lengua se ha mantenido a través de la oralidad, ¿no? La base de nuestra escritura principalmente es la oralidad. Y yo creo que no solo el pueblo chol, sino todos los pueblos, la base de la escritura es el chol, ¿no? Yo recuerdo cuando mi papá nos juntaba alrededor del fogón y nos contaban sus historias, ¿no? Cómo superaban la plaga de los chapulines, ¿no? O cómo es que se protegían de los nahuales malos o cosas así, ¿no? Y entonces mi madre nunca la vi portar su indumentaria, solo mi abuela. Y le decía a mi madre, ¿por qué no lo portas? Uno, porque pues ya no me enseñaron. O sea, la mamá de mi mamá les decía, pues es que ya no vas a portar, esto es lo que vas a poner tú. Mi papá nunca la vi usar su pantalón de manta. Y yo le preguntaba y le digo, porque mi papá fue mayordomo, tuvo cargos de mayordomía en la comunidad y bueno, solo portaba también su pantalón de manta en tiempos de mayordomías en la comunidad, ¿no? Entonces, una parte de mi gusto por la promotoría cultural, por la gestoría cultural, también creo que lo heredé de mis padres, porque yo iba atrás de ellos cuando iban bailando por las calles de Emiliano Zapata, ¿no? Cuando mi madre se subía a Tumbalá a hacer su misión como esposa del mayordomo, ¿no? Entonces yo iba atrás de mi mamá, ¿no? Siempre fui muy apegada a mi papá, a mi mamá, porque los veía y mi mamá le prestaba la ropa de mi abuela para poder ostentar el cargo como esposa del mayordomo, ¿no? Entonces, pero ella propia ya no tenía su indumentaria. Y le decía, ¿y por qué no te haces uno? ¿Por qué no te compras uno? Y decía mi mamá, pues es que no hay tiempo, ¿no? Prefiero que me preste el de tu abuela. Y mi abuela replicaba, ¿no? De que, ¿para qué lo va a querer, no? ¿Y tú por qué vas aportando inventaria? Allá en la ciudad
pues te van a criticar o no te van a aceptar, te van a discriminar, ¿no? Entonces, muchos pues en el pueblo prácticamente, en la región Chol, ya no se ve a las mujeres jóvenes o las mayores de 40, 50 años, digamos, ya no vemos portar la indumentaria, no solo las más abuelas que estamos hablando de 50 para arriba, es más, pues ya se va perdiendo toda esta indumentaria, ¿no? Entonces contaba mi abuela del significado de estos bordados, ¿no? Porque el rombo, ¿sí? El rombo, decía ella, mi abuela, el rombo porque significa la fertilidad de la tierra, ¿no? Anteriormente no se usaban telas de colores, eran telas de manta, ¿no? Veía a mi abuela cómo bordaba sus blusas, ¿no? Y mi mamá también le ayudaba a bordar. Y le decía, ¿qué significa esto, abuela? No, pues que es son los cerros, ¿no ves que la montaña está así? Me empezaba a ejemplificar, a ver, vente, Zapata está entre montañas, y entonces mi abuela me decía, no, pues no ves la montaña, ¿cómo está la montaña? Entonces aquí en el bordado no estamos imaginando qué es la montaña, ¿no? Porque nuestra tierra es fértil todavía, no necesitamos fertilizante, decía mi abuela. La tierra es fértil, es negra la tierra, por eso la base de nuestro bordado tiene que ser negro, porque estamos representando a la tierra, la fertilidad de la tierra. Y bueno, luego, ¿por qué está así? Porque el rombo está así y luego así. Ah, no, pues es el vientre de la mujer, es de nosotros, es nuestro cuerpo, ¿no? Es nuestra fertilidad, porque nosotros, dice, adentro de nosotras, así decía mi abuela, ¿no? Adentro de nosotras cargamos la montaña. Leo, ¿cómo que cargamos la montaña? Pues sí, pues cargamos a los hijos, o sea, ¿cómo vienen los hijos? A través de nuestro cuerpo. Y entonces, cosas que yo no entendía de niña, cómo hablaba mi abuela, pero que como lo fui como hilando ya de grande, le digo, pues que a mi abuela me decía esto, cómo que cargar la montaña, cómo que el vientre fértil, cómo que, pues ahora como que las nuevas bordadoras que tenemos en el municipio, en la región, ya no ven todas estas sabidurías de nuestras abuelas, ¿no? Ahora la indumentaria es con fin comercial en la región, ¿no? Para nosotros los choles que sabemos de la profundidad, a veces Juana Karen, se niega a portar su indumentaria cuando alguien me dice, oye, es que viene tal fulano de tal, viene un personaje al municipio y te tienes que vestir con tu indumentaria. Y yo soy muy rebelde como mi madre, digo siempre, porque digo, no, pues no lo voy a portar y no lo voy a hacer, ¿no? Cuando empecé a trabajar, por ejemplo, me decía, Juana Karen, es que tienes que vestirte con tu enagua y todo, no lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a hacer cuando yo quiera, cuando me nazca, ¿no? Y le he portado mi indumentaria en ocasiones muy especiales. Sí me porto la blusa en mis presentaciones porque siento que están aquí mis ancestras, me acompañan ellas y porque sé la profundidad que tiene mi indumentaria. No lo pongo porque para que me vean o para que me tomen fotos, no lo hago con ese fin, ¿no? Yo creo que las fotos de ahora, las imágenes que nos ponen ahora en las redes sociales, en los medios de comunicación, ¿no? Y que de repente distorsionan nuestros rostros, distorsionan nuestra ropa, creo que no estamos en esa postura ya ahora, ¿no? Yo, Juana Karen, porto mi indumentaria, porto mi blusa, porque realmente siento que están aquí mis ancestras, ¿no? Pero que allá afuera empiezan como a darle otro valor, ¿no? Que es el valor comercial, ¿no? Que no quiero tu ropa, oye, ¿cuánto te cuesta esa ropa? No, pues que 500 pesos. ¿Cómo? Pero si está bordado en hilo de estambre, sí, no es el bordado, no es el estambre, no es la tela, sino es la sabiduría que lleva impregnado, ¿no? Muchos políticos, por ejemplo, portan la indumentaria, ¿no? Nada más para decir, estamos con nuestros pueblos originarios, y no es así, ¿no? Para los que estamos aquí, para los que somos parte de un pueblo, sabemos cuánta profundidad tiene nuestra indumentaria. No solo nuestra indumentaria, sino nuestra gastronomía. Cuando estamos comiendo, por ejemplo, nuestra propia gastronomía también tiene su profundidad, ¿no? Hablaban hace un rato, ¿no? Del agua, del fuego, cómo cada uno de esos elementos para nosotros tiene una profundidad. La gastronomía, por ejemplo, no solo es llenarse la panza y quedar satisfechos, no, sino porque tiene un espíritu. El maíz, ¿no? Tiene un espíritu, nos alimenta el maíz, ¿sí? Y ese maíz
alimenta primero nuestro cuerpo, luego nuestro espíritu, luego nuestra conciencia, ¿no? Entonces tiene todo un significado. El portar la indumentaria, el comer tu comida, ¿no? El danzar, por ejemplo, el escuchar nuestra música, ¿no? Y muchos de fuera dicen, no, pues es que la música es muy monótona, la música chol es monótona, porque repiten y repiten y repiten. Y no es cierto, no es monótona. Cada parte de un son tiene su propia profundidad, tiene su propio significado. Nadie toca por tocar el violín o el tambor, nadie va a sonar el tambor por gusto, sino porque tiene un fin, ¿no? Porque hay una conexión entre el universo, entre la madre tierra, entre el cielo, entre todos estos elementos que nos rigen a nosotros como humanos de una comunidad, ¿no? Hay una conexión y cada uno de nuestros elementos tiene una conexión, ¿no? Igual que nuestro lenguaje, ¿no? El lenguaje es algo que también tiene una profundidad, ¿no? Si vamos a los rezos tradicionales, siempre empiezo hablando de los rezos tradicionales, ¿no? Las ceremonias tradicionales que se hacen en las comunidades, también tiene su propia profundidad, ¿no? Y tiene su propio lenguaje, que no lo podemos tal vez encontrar esa profundidad en español, porque es otra cosa en español, ¿no? Pero en la propia lengua tiene su propia profundidad, tiene su propio significado. Entonces, lo que venimos ahora a mostrar, pues es un poquito de lo que es la lengua chol, la cultura chol, ¿no? Y muchas gracias, Juani. Este comentario lo quiero ligar, ya estamos por finalizar. Hay hoy en día muchos proyectos independientes con respecto a la edición de poesía, de narrativa, de dramaturgia en lenguas indígenas. Y en todos ellos, pues prácticamente nos hemos involucrado pues las mismas personas que creemos en esto. Yo solo quiero agregar que hay un proyecto que se llama Originaria, donde las plaquettes que se venden tienen justamente el bordado del pueblo, del pueblo al que pertenece cada una de las escritoras. Y aquí, bueno, traje también el de Juani, creo que ahí está también, es este. Entonces, eso explica también que hoy en día hay un trabajo de edición muy cuidado por algunas editoriales independientes. Y lo que es todavía más interesante, hoy en día ya hay ilustradores y también editores que son pertenecientes a pueblos originarios. Y en el caso particular de esta colección de Originaria, también hay un retrato que está hecho por una ilustradora. Entonces, esto me pareció de lo más interesante. También hablaba de Buba Mamijingua, que es el poemario en Mazagua, en donde también esta colección de literaturas en lenguas originarias de América, que está editada por la Universidad de Guadalajara, prácticamente también está tomando los textiles. Entonces, eso también me parece importante. Y solamente quiero preguntar a los organizadores si tenemos algunos minutos para contestar alguna pregunta o sí tenemos, si alguna persona, adelante, por favor, ahí hay dos preguntas. Muchas gracias por traernos tu trabajo, Juana. Me encanta la manera en cómo transmite a través de su poesía estos sentimientos que llegan, ¿no? Ahorita que leíste la parte del muchacho que se va, cuando lo leíste en español a mí me pegó, ¿no? Esta parte de que alguien no regresa a casa. Me imagino que en tu lengua todavía tiene un significado mucho más profundo que nosotros podemos alcanzar a percibir en español. Y me encantó. Ahora yo también voy a ser fan, como dice Susana. Y mi pregunta va, bueno, la felicitación primero, y la pregunta va en algo que me quedaron ganas de preguntarle a compañeros que trataron temas textiles, pero no lo pregunté porque no era el tema. Ahora que lo estás comentando sobre la indumentaria de tu comunidad, ¿cómo tú
como miembro de una comunidad, como hablante de una lengua originaria, ves que otras personas que no son parte de esa comunidad porten indumentaria que se fabrica en tu comunidad? Lo pregunto en este contexto actual de extractivismo cultural, en el que muchas personas se quieren apropiar de cosas pues que ni siquiera saben ni entienden qué son, pero también me surge esta idea de que los pueblos que se dedican a la producción textil también tienen que vender sus productos. ¿Cómo tú ves que alguien que no es, bueno, cualquiera de nosotros, ¿no? Sobre todo los que estudiamos antropología, usemos una indumentaria de tu comunidad, por ejemplo? ¿Te parece bien? ¿Sientes que estamos o que estaríamos inmiscuyéndonos en algo que no entendemos? ¿O cómo se ve? O sea, ¿cuál sería la mejor manera de portar esta indumentaria? Solo quiero saber tu opinión al respecto. Gracias. Ya. Yo siento que es una opinión muy personal. Yo siento que sí lo podemos portar, o sea, cualquier persona puede portar nuestra indumentaria, pero que sea desde su corazón, ¿no? Nosotros, los yoles, sí movemos esto desde nuestro corazón. Si solo portas, por ejemplo, una indumentaria, no digo el yol, sino otras indumentarias, ¿no? De los pueblos originarios, si tú lo portas, pero lo portas para un acto oficial, digamos, un acto de políticos, digamos, ¿no? Yo creo que ahí sí estarías como folclorizando nuestra indumentaria, pero supongamos que lo portas en un evento como este, en un evento académico, que lo portas con orgullo, lo portas porque, lo que decía hace un rato, ¿no? Que no solo es para posar en la foto, ¿no? Yo creo que lo que no estamos de acuerdo es en que nuestros bordados, nuestros textiles sean portados para fines políticos, ¿no? Porque finalmente eso no abona, ¿sí? O ni siquiera les compran a las bordadoras reales, sino tienen sus propias diseñadoras, diseñadores de sus indumentarias. Entonces yo creo que ahí es donde no estamos de acuerdo, ¿sí? De que el conocimiento ancestral se transforme en eso, ¿no? Porque no le está costando 500 pesos o 1000 pesos, 2000 pesos. A ese diseñador le está costando 20,000 pesos, 30,000 pesos, ¿no? O sea, no está llegando a las verdaderas bordadoras, a las verdaderas personas que están haciendo ese trabajo. Entonces yo creo que en ese sentido es donde no estamos de acuerdo, ¿no? Que solo usen porque pues es que estoy con el pueblo, ¿no? Pero ustedes como académicos, como investigadores, como estudiantes, yo creo que no estamos como que no lo puedo portar, ¿no? Sino también ustedes saben lo que están portando, ¿no? Yo creo que es eso también, antes de comprar un textil, yo por ejemplo puedo portar un bordado tzotzil, pero yo primero le pregunto, oye, ¿qué significa estos bordados? ¿Cómo está hecho? ¿Quién lo hizo? ¿Cuántos meses le llevó a hacer este textil? Entonces, cuando me pregunten, oye, ¿de dónde es ese textil? Ah, es de la comunidad o es del pueblo tzotzil, de Chamula, de Sinacantán, ¿no? De Chanal o de Tumbalá, de Tila, de Sabanilla. O sea, voy a dar esa referencia. Por ejemplo, la blusa que porto es de una comunidad que se llama Tocó, del municipio de Tila, ¿no? Fue bordado por Diana Laura, ¿no? Entonces, ahí le estoy dando reconocimiento a esa bordadora. ¿Cuántos meses le llevó? Ah, pues llevó aproximadamente un mes en bordar esto que estoy portando, ¿no? Y cosas así que tú sepas lo mínimo del significado de la indumentaria que te estás portando. Porque si compro, por ejemplo, en esas aparadores que ya están ahí, que me va a costar, a mí me costó esta blusa 800 pesos, pero allá en otras va a costar 1,600, 2,000 pesos, 3,000 pesos, ¿no? Y eso es lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Y no sé si contesté la pregunta. Avini Shishi, Juani. Pues muchas gracias. Bueno, saluda en tu Unsabi. Y bueno, quiero expresar que me conmovieron mucho sus palabras, sobre todo porque
noto esa rebeldía, esa resistencia, ¿no? Y se me vino a la mente justamente ahorita con los huipiles, ¿no? No voy a mencionar el nombre, pero todos lo conocerán. Utilizó una imagen con inteligencia artificial, ella de frente y las mujeres atrás, ¿no? Entonces, por eso me conmovió mucho ahorita su resistencia, ¿no? Y entonces finalmente la poesía es resistencia y en ese sentido quisiera hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo pudiera usted nombrar sí, poesía desde el Chol? Y bueno, y sobre todo porque ahorita es como la primera, ya habías leído algunos poemas de usted, pero ahorita me gustó mucho porque noté esa feminidad. Entonces me gustaría que nos pudiera decir cómo se dice niña, pues mujer y abuela, ¿no? En Chol. Y muchísimas gracias. Kutabini. Okolish, abuelo. En primero, no existe en nuestra lengua así como poesía, ¿no? Es nichimal, ¿no? Nichimal, ¿qué quiere decir? Nichim es flor, ¿no? Nichim es vela, ¿no? Nichim es la propia vida, ¿no? Nichim también tiene una profundidad, ¿no? En las ceremonias tradicionales, ¿no? Un baañ nichim, takchentilel humbuts anichim, ¿no? Ese es como decir, te traigo un ramo de flores, ¿no? Te traigo a tus flores, o sea que somos nosotros, los hijos, los seres humanos, cuando un abuelo o una abuela te presenta ante ese ser superior, el casquiñán, ¿no? Entonces, para nuestros pueblos es eso, ¿no? La palabra florida, la palabra sagrada, ¿no? Así se nombraría, para mí así se nombra la poesía. No, no existe la poesía como tal, sino es esa flor, es ese ramo, ¿sí? Y es ese nosotros también como poesía, ¿no? Y la otra parte, como se dice abuela, ¿no? Chuchu, ñostiel, ¿no? Ñostiel es el abuelo, ¿sí? O tatuch, ¿no? Depende en qué variante lo estamos diciendo, ¿no? El ñostiel, el mam, ¿no? Así se nombraría en esos diferentes contextos. Niña es choco, ¿no? Mujeres, ishik. El primer poema que leímos, que es Mi nombre ya no es silencio, habla del shishik, ¿no? Soy mujer, ¿no? Eh, Así sería, ¿no? Pues eso creo la pregunta, ¿no? De abuelo, abuela. Gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, en algunos poemas de Corazón de Selva, como Madre Selva, Entrégame tu eternidad o Chac, parecieran como plegarias, ¿no? O como que se estuviera como tomando esta forma. Entonces quisiera saber, pues, qué lugar tiene esta literatura de tradición oral o literatura oral dentro de tu propia creación, ¿no? Que pasa a la escritura. Y la otra es sobre el proceso de autotraducción. En qué lengua escribes primero? Comentaste que iniciaste escribiendo en español, entonces quisiera saber si ahora escribes como en chol y después en español, o si es un proceso ambivalente en el que, no sé, la versión en español o bueno, el texto en español te haga volver al chol o así. Es mi duda. Corazón de Selva fue un libro que quise hacer, porque había publicado Mi nombre ya no es silencio, ¿no? Y Corazón de Selva lo quise hacer así como un poco más suavecito, ¿no? Como esa entrada, puse en Corazón de Selva como relámpagos de dolor, ¿no? Pero que lo fui resolviendo con la música de la selva, ¿no? Siempre ha sido como una metáfora, la montaña, la selva, la lluvia. No es que sea así como, pues sí fue más suavecito. Corazón de Selva sí fue así como un regalo a la montaña, que quise nada más poner como fragmentos de ese dolor, pero que a la vez lo convierto en dulzura, lo convierto no sé, en esa montaña que está surgiendo y que tal vez más adelante podría resurgir, ¿no? Entonces, es como abrirme como escritora, ¿no? Abrirme a ese mundo, pero que primero fueron como invocaciones a la madre tierra, ¿no? Entonces pedirle permiso a la madre, porque también es otra de las cosas que tenemos como pueblos, ¿no? Que tú no puedes empezar tu vida, ¿no? Tu camino
sin pedir a la madre tierra. Entonces traté de retratar en ese poemario de Corazón de Selva esas evocaciones que se hacen desde nuestros abuelos, ¿no? Que cualquier cosa que hagas, pídele permiso a la madre tierra, porque la madre tierra es parte de nosotros, ¿sí? Sin la madre tierra no existirías y sin la madre tierra tú no estarías aquí. Entonces quise hacer en ese poemario, pues sí, pedir invocaciones, pero que a la vez poner esas interrogaciones, ¿no? Chak, ¿no? Interrógame con el soplo del viento. Le estoy pidiendo a ese Chak, ¿no? Que me interrogue, que no soy esa mujer simple que ven, que no soy esa mujer tímida, que no soy esa mujer que llora todo el tiempo, sino también tengo esa resistencia, que aún independientemente de este dolor que cargo, también tengo fuerza y fortaleza para seguir adelante, pero te pido a ti, Chak, porque el Chak para nosotros es digamos, un ser sagrado. El Chak es el rayo, ¿no? El Chak es, para nosotros el Chak es alguien con sabiduría, que está cuidando el universo, que está cuidando el mundo de nosotros. Entonces, sí son como invocaciones el pedir permiso para la entrada a este mundo de la literatura. Y bueno, ¿cómo escribo? En un principio empecé escribiendo tal vez en español, como dije yo, porque no sabía que si se podía escribir en mi lengua. Después empecé a hacer ese ejercicio, el escribir primero en mi lengua y luego al español. Ahora ya digamos, con un poco más de experiencia, ya, por ejemplo, estoy pensando en Kin, inmediatamente mi pensamiento ya está pensando en el sol o en el día, ¿no? Porque pues ya son concepciones en la propia mente que tú vas como formando la mente y diciendo, ¿cómo voy a decir en ambas lenguas? ¿No? Tú ves a una mujer llorando, ¿cómo voy a decir eso? Su dolor, ¿no? Veo a una mujer que está llorando, ¿cómo voy a transformar en poesía esas lágrimas de esa mujer que estoy viendo, ¿no? Porque mi poesía es eso, ¿no? Que se construye a partir de una realidad, ¿no? Yo no podría escribir de algo que solo leo con otras poetas, con otras escritoras o escritores, sino el vivir, ¿no? La vida, y que esa vida, el vivir esa vida me la apropio, siento que soy yo. Y entonces cuando estoy escribiendo en chol, ya mi mente está pensando en español también. Entonces ahora pienso en ambas lenguas, chol, español. Gracias. Muy bien, creo. Adelante. Perdón, bueno, quería hacer o sea, unas preguntas, pero creo que ya con lo último con lo que has estado comentando ya se respondió. Pero bueno, quería hacer un comentario rápido porque, bueno, yo estudié literatura, de hecho estoy en el postdoc de literatura y pues también soy pues escritor. Recuerdo cuando yo estaba en filosofía y letras, del que estudié del 2008 al 2010, yo vi que pues había tres tipos de estudiantes. Los que ya queríamos llegar a los últimos años para llegar a la famosa literatura contemporánea moderna, Joyce, ¿no? Baudelaire, todos ellos. Algunos un poco más eruditos que se iban a dedicar a la literatura medieval. Y luego había una minoría de estudiantes que les interesaba el pensamiento mesoamericano y que decían una y otra vez que la literatura era una invención occidental, que la poesía, o sea, que todo esto era pues algo reciente y que pues habría que redescubrir qué serían, ¿no? Incluso nombres para estas formas literarias que describen estos pensamientos mesoamericanos. Yo en esa época me consideraba de los primeros que ya quería para Joyce y todo ese rollo, pero en los últimos 5 años, 6 años ya me considero de estos últimos. Entonces mi pregunta era pues de algún modo cómo, si podría ser que incluso la literatura y la poesía como tal sea lo monótono, sea lo que también habría que romper, que no sea esa resistencia, sino incluso parte del problema, y lo que en todo caso que habría que hacer es resignificar estas formas literarias precisamente con datos profundos como por ejemplo, ¿no? Que la tierra
negra sea de la fertilidad, ¿no? O como comentaste al principio, ¿no? De que no se dice buenos días o buenas tardes, sino cómo está tu corazón. Cómo estas piezas, esta información cultural profunda, ontológica, psicoafectiva, en realidad debería de ser utilizado para recrear algo nuevo en lugar de esto meterlo en las camisas de fuerzas, como yo lo siento como escritor, que es la literatura, ¿no? Y bueno, pero y ya con esto último que comentaste, ¿no? Sobre el Chac, sobre toda esta realidad viva, son justamente, yo soy yucateco, son justamente las piezas de información que pues también a mí también me interesa incluso sentirlas o sentirme cerca de toda esta matriz de pensamiento que los primeros informantes directo pues son justamente los abuelos, los ancestros, y cómo de algún modo ellos son los poetas que nos transmiten estas informaciones que luego se tendrían que pues plasmar en estas formas nuevas, ¿no? Pero bueno, o sea, con lo que comentaste, siento que tengo mucho interés de acercarme a tu poesía para sentir esos chaques, para sentir esta tierra, ¿no? De toda esta información de esta parte de Chiapas. Entonces, muchas gracias por tu poesía. Bueno, sí, Juani, estamos ya sobre tiempo, pero bueno, si gustas. Pues bueno, eso, ¿no? Yo creo que todos los poetas deberíamos de escribir partiendo de esos conocimientos. Sin esos conocimientos, si solo fueran conocimientos occidentales, pues no tendría sentido nuestra palabra. Nuestra palabra sí tiene que ser su base desde nuestra comunidad, ¿no? Y eso no titubeo en decirlo porque mi poesía sí se basa desde la comunidad, desde mi realidad, desde lo que estoy habitando, ¿no? Es lo que estoy plasmando en mi palabra, ¿no? Y creo que pues eso, no ir siempre de frente, el decir, es lo que está en mi comunidad, y que la poesía sirva también para visibilizar eso que nos duele, ¿no? Y decir, ya basta de más folclorizarnos, porque no es eso, ¿no? Que la poesía sí sirva para eso también, no solo para hablar lo bonito, ¿no? Y que la base siempre sea la oralidad. Sí, nosotros como poetas de escritores en lenguas originarias, sí tenemos que tener muy claro que nuestra base es la oralidad. Gracias. Muchas gracias, Juani. Y bueno, vamos ya, concluimos esta charla, este recital, y es un poema muy breve y se llama Estoy aquí, Juani, porque creo que es el poema con el que podemos cerrar esta mesa. No sin antes, es el último poema que cierra el libro, ya ves que como está a la mitad. Sí, bueno, ahorita en lo que lo busca, comentar que está Héctor, no sé si traigas poemarios, no hay. Ya se terminaron. Muy bien, por la venta y por la adquisición de una poesía de muy buena factura. Y también comentar que lo que sigue se titula Cuando mi corazón canta, voces de una hermana Mazagua, a cargo de Lía Kame, que está ya esperando también su participación. Agradecer a quienes nos convocaron durante toda esta semana, felicitar sus trabajos y evidentemente pues ahora sí que echarles porras para que concluyan pronto. Muy particularmente agradecer a todos los jóvenes también doctorados que organizaron con tanta seriedad y puntualidad el evento, también al doctor Francisco Arellanes, a quien también quiero reconocer su labor como lingüista. Me ha tocado escucharlo, participar con él, seguramente él ya no se acuerda de mí, pero alguna vez participamos en una cuestión de una revisión de una tesis
de literatura. La mano exigente que tiene, ¿verdad? Porque recomendó muchas lecturas a la joven que estaba ahí, y también que lo escuché con mucha atención en una presentación literaria de un poeta, de un narrador zoque, de Jaime Velasco, en Filológicas, y su participación fue la que me gustó más. En fin, que también la lingüística, la historia, todos estos conocimientos que se cruzan, pues son muy, muy importantes, pero sobre todo esta sensibilidad que está la poeta, pero del otro lado están los lectores. Entonces está quien escribe, pero del otro lado también hay este diálogo, por eso es que creo que se vendieron bien los poemas. Y no es una poesía complaciente, es una poesía muy dolorosa. Adelante, por favor. Bueno, este último dice así. Guañón y la yi. Guañón y la yi yikoch humpal chap alcha yahle mishbo. Chebache se yisayo bibukchal tatuch che yorelel ahniel timati el. Guañón y la yi wolik siklan chilel chaan mi mehlel iklu ilitzihlentikbo. Chaan mi mehlel kubiben y yutzil jinipulembelew. Chaan mi mehlel kletzan kai tikti. Guañón y la yi. Chaan mi mehlel puiben y chuhlel jinikelebuch. Chaan mi kiseben pehtelel y chocolel mukbe ikushkak. Ilati matelum miklot buktial chaan muktyo kbe chalen son tityohlel habilel. Estoy aquí. Estoy aquí con unos fragmentos derrumbados, como derribaron a mi abuelo en tiempos de cacería. Estoy aquí en busca del silencio para recomponer mi boca destruida, para saber el olor de la resina quemada, para subir el canto en mi boca. Estoy aquí para escarbar el alma de la traición, para sumergirme en la sombra que muerde mi lengua. En esta selva guardo mi cuerpo para que siga danzando entre los siglos. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pocunapunku. Aquí están los poemas de Danza de la Lluvia, si alguien quiere alguno, ahorita se los llevamos.